bienvenidos a otra entrega de Gente Única, el podcast. Por supuesto, agradecer todo el apoyo recibido en las entregas anteriores. Gracias por sus comentarios, gracias por todas esas muestras de cariño en esta nueva entrega de Gente Única, el podcast. Y en esta ocasión me encuentro con un equipo de periodistas y comunicadores profesionales, y la verdad es que me enorgullece poder tener en este set a Jenny Aquino, a Obniel Ramírez y a Yulisa Montilla, para quienes pido un fuerte aplauso. No quise abundar mucho, chicos, porque me gustaría que sean ustedes quienes se presenten y digan actualmente en qué proyecto o medio están trabajando. Hola, buenas. Yo estoy en Al Mediodía con Mariotti y compañía, todos los días en Rumba 98.5, y tengo mi propio espacio los sábados de Tú a Tú con Jenny Aquino, una conversación en la que tenemos de todo tipo de experiencias maravillosas y sobre todo haciendo ese camino que te forjó el reporterismo en la calle, ese acercamiento, pues lo tengo ya de una manera más íntima en un set como este tan hermoso. Bien. Yo soy Obniel Ramírez, tengo mi espacio a las 8 de la noche a través del 16, del 18, del 85. También tengo un programa al mediodía en Sociedad con Domingo Bautista y Alfredo de la Cruz, se llama Meridiano BTV, y participo varios días a la semana en la UCA de Brea Frank, que también me han metido en ese lío. Yulisa. Demasiado. Bueno, yo tengo toda la vida en Telesistema, el Canal 11, en estos últimos años en el noticiero de fin de semana, con un proyecto que es muy bonito porque incluye a estudiantes, a jóvenes estudiantes de periodismo de distintas universidades, y bueno, como coordinadora y presentadora del noticiero. Así es. A propósito que hablas de ese tema, Yulisa, para abundar un poquito sobre eso, Yulisa es la encargada, como bien ella ya mencionó, de uno de los programas, por así decirlo, más completos de pasantía. Ella es la encargada, junto a un gran equipo, de de elegir a esos estudiantes que salen de la universidad, graduados ya, pero que les hace falta como que ese empujoncito para saber cómo se hace periodismo de verdad, realmente en la calle. Entonces, a propósito de eso, Yulisa, me gustaría, tú que tienes este manejo con jóvenes que precisamente quieren incursionar en lo que es la comunicación social, reporterismo, periodismo y todo lo que abarca esta profesión, ¿cómo ves tú el periodismo en República Dominicana a futuro? Ay, qué pregunta tan dura para iniciar. Bueno, cada vez que hablo del tema, obviamente no públicamente no lo había hecho, pero siento un poquito de temor por lo que viene en el futuro del periodismo, no solo por lo que yo recibo. Por ejemplo, cuando hacemos un casting, nosotros para elegir a los periodistas hacemos un casting donde entrevistamos y le preguntamos a los jóvenes estudiantes de periodismo por temas comunes que están pasando, que se supone que un estudiante de periodismo debe conocer, porque si tú te estás preparando para eso, por lo menos que sea un noticiero te ves o un periódico te lees. Y nos damos cuenta de un nivel grande de desconocimiento de lo que está pasando en tu país, o un nivel grande de desconocimiento de cómo se llama el alcalde de tu municipio, para ponértelo sencillo. Pero no solamente eso, sino que el nivel de cualquierización de la información ahora mismo te hace decir, Dios mío, pero ¿cómo va a ser el periodismo en el futuro? Porque ahora mismo hay periodistas, no voy a decir todos, que están muy detrás de un like, muy detrás de seguidores en redes, y que están dispuestos a decir y hacer cualquier cosa por conseguir. Son más influencer que periodista, podría decir. Son más influencer que periodista. Y lamentablemente tengo que decir que aunque eso tú no tienes que hacerlo, pero es como si el entorno te estuviera empujando a ello. Porque si tú quieres hacer un periodismo más investigativo, más serio, más de conciencia, tú sientes que te quedas sin audiencia. Es como la gente que hace buena música, que se va quedando sin show, sin espectáculos, sin público. Tienen que meterse obligatoriamente al dembow o por lo menos a grabar con un dembowcero, porque eso es lo que le está gustando a la gente. Entonces, yo no sé, de verdad que me quedo a veces pensando
sí, ¿qué tenemos que hacer? Si dejamos que entre el mar y nos metemos todo a esta locura, o si intentamos rescatarlo, si hay todavía oportunidad. Con relación contigo, Jenny, que también sé que eres profesora, tú que tienes también este acercamiento con estudiantes que dicen que quieren estudiar esta carrera, que como bien dice Yulisa, lo básico sería saber qué acontece en el país porque de eso van a vivir. ¿Cómo visualizas tú que está el nivel en nuestro país, específicamente a nivel de reporterismo? Y te lo pregunto porque a veces uno ve cosas en la pantalla que uno dice, pero Dios mío. Mira, hay 2 puntos importantes. Me gustó mucho que hoy al día puedo compartir con Yulisa y me acuerdo en mi época de reporterismo, mi primer en vivo. Yo decía, yo quiero hacerlo como Yulisa y como Yarilis, que eran espectaculares. Entonces, yo venía de una escuela mucho más tradicional donde no se hacían en vivo cuando comencé en Mundo Visión. Y ¿qué pasa con eso? Que nosotros nos ayudábamos. Yo me senté, señor, yo parecía un trípode, literal. O sea, yo me quedé, parecía así, frisada. La primera vez que Jenny en vivo en el COE nunca se me va a olvidar porque tenía que hacer la práctica. Y ese fue como el choque. Pero ¿qué hice yo al día siguiente? Mira, me senté con Yulisa y le dije, a mí me encanta cómo tú despides en cámara porque tienes ese manejo que yo necesito. ¿Qué puedo hacer? Pedir auxilio del que más sabe en ese momento. Y yo vine, me senté con las dos, le dije, dame las técnicas tuyas, e hice la mía propia. Perfecto. Pero está esa parte de que yo tenía un interés de hacerlo diferente. Vamos al ámbito académico. Yo comencé a ser docente en el año 2012, en la Pucamaima. Fue la primera experiencia y tuve 3 años allá. Fue espectacular ver muchachos que tenían ese entusiasmo por la clase, tenían como centrado, tenían más oportunidades que yo. Señores, yo hasta el 7º semestre no estaba segura de que yo servía para esto. Oye, 7º semestre, ya faltándote 3 para terminar. ¿Por qué? Porque en la UAS, me duele todavía decirlo, te preparan para periódico. Eres un periodista de periódico, pero nunca de televisión. ¿Cómo va a ser que la Pucamaima tiene un estudio de televisión, tienen un estudio, una cabina de radio, que cuando llegan a la realidad no se espantan, pero un estudiante de la UAS tú lo vas a dejar, y es dejar a una persona en medio de una isla desierta? No sabe cómo reaccionar, porque no tiene las herramientas. Empezando por ahí. Te estoy hablando del 2015, 9 años atrás. Vuelvo otra vez a la docencia en el año 2021. Y duré 1 año en otra academia y la verdad para mí fue decepcionante, muy decepcionante, porque yo me esfuerzo en buscar una Indira Navarro que ha trabajado nacional e internacionalmente para que venga a hablar y es como, por favor, rogarle a los estudiantes para que vengan a clase, para ellos recibir lo que yo quería que me diera la experiencia, Yulisa, en la vida real, que tú no la tienes todos los días, que te va a decir cuáles son las pautas para tú el día de mañana poder ser un periodista internacional, que lo ha sido Indira Navarro, que muy bien en Primer Impacto, pero aquí también ella estuvo en el patio, o sea, pasó por SIN, hizo reporterismo, también presentó, tiene esa diversificación dentro de esto. Pero ¿qué tenemos? La grandeza de que, mi papá es Obniel Ramírez. Va a mandar a llamar a Ondritz para un trabajo seguro y el día de mañana no me tengo que fajar para que me den una oportunidad en Gente Única. No, ¿por qué? Porque ya mi papá va a hablar directamente con él. Entonces ahí tenemos el problema en comunicación y sobre todo en las universidades privadas. No me tengo que esforzar. Yo tuve un estudiante que me dijo a mí, y te voy a decir, esta anécdota que me pasó, con esto finalizo. Ay, profesora, yo no estoy, sí, porque hay que poner ese tonito. Yo no estoy en clase, yo voy para Hemingway. Eran las clases virtuales en ese momento. Ok, primera semana. Segunda semana, profesora, yo voy camino a Juan Dolio, yo no estoy en esto. Sigue ahí tranquila. Llegó la 9ª semana. A la 9ª semana usted tiene que dar el acumulado de cuánto usted ha tenido. Pues ese estudiante tenía 34 puntos de 75. Wow. Que pasando 25 de 25, que era improbable, se quedaba con 59. Y llegó el momento de hablar con ella. Y digo, ok, mi amor, tú tienes una acumulada de 34 puntos. Y dice ella, ¿y qué trabajo extra usted me parece? No, mi amor, usted tuvo la misma oportunidad que todo el mundo. El problema es que si usted no se esforzó cuando le correspondía, ya no me corresponde a mí asumir tu responsabilidad. Usted decide a partir de ahora, ¿te vas a arriesgar con los 25 puntos para quemarte? Porque no hay otra opción. O tú decides y retiras. ¿Por qué? No eres tú. Al final retiró. No eres tú. Pero es que hay una irresponsabilidad que yo llamé a Franklin Guerrero,
a una crónica fotográfica para dársela a los estudiantes y era pedirle a ellos casi permiso o perdón por traer a Franklin, porque su tiempo es muy preciado para venir a escuchar a Franklin. Wow. ¿Me entiendes? Sí. Eso es lo que estamos viviendo. Y no solamente yo. Sí. Entre los colegas vamos igual todos. Así es. Yo quiero hacer una aclaración antes Sí. de pasar a otro tema, y es que cuando Jenny dice que nos pedía ayuda y consejo, eso no significa que yo sea más vieja No, que no, Jenny, por eran si acaso. contemporáneas. Sí, estaban juntas de No, la no, misma edad. Me Se sentía aludió. preocupada cada vez que la oía Sí, decir sí, eso. yo sé, No, ella lo que sudó, pasa es que déjame yo me decirte. Puso fui. 15 años más. No, lo que pasa es que yo me fui del país, duré 4 años fuera. Exacto. Cuando retorno ya tenía más tiempo y ya tenían el estilo ya de Roberto que Claro. tenía de los en vivo y yo venía de uno más tradicional. Gracias. Siempre. Yo le llevo 4 años a Yulisa. Ay, tan Tranquila. bella. Di Tampoco no di tenía di que que no ser había tan- que dar tanto detalle, pero ya que ella lo aclaró. Y ahora la gente va a decir, mucho wow, qué bien mejor. se ve Jenny. Tiene 25, yo 29, linda. Omniel, en el caso, por ejemplo, vimos hace algunos días un comunicado que emitió el Ministerio Público donde advertía que estaría tomando algunas represalias o que sometería a quienes cuestionaran la forma de ellos trabajar. Esto obviamente encontró a diversos sectores de frente, incluyendo precisamente la clase periodística, que todos pues hicieron sus señalamientos en contra de esto porque lo veían como un atropello. En tu opinión, ¿sientes tú que esto podría atentar contra el derecho a la libre expresión en el país? Mira, lamentablemente en la República Dominicana hemos sufrido una involución respecto a la libertad de expresión. ¿Por qué? Una cosa es libertinaje, que es lo que hay ahora mismo en muchos medios de comunicación, que lo decían mis dos compañeras. Y otra cosa muy distinta es la libertad. ¿Por qué? En República Dominicana hay un síndrome que sufren los funcionarios públicos, entre ellos la actual procuradora, y es que entienden que ningún periodista puede cuestionarlo sobre el manejo de los recursos públicos, no son recursos privados. Y yo decía hoy en un comentario que el que no quiere ser cuestionado y no quiere que mencionen su nombre, lo que tiene que hacer es no aceptar un cargo, porque eso no es obligado. Ahora, el que acepta un cargo tiene que entender que la prensa, que es, como dicen algunos, el cuarto poder, tiene el derecho y el deber de pedirle explicaciones del comportamiento y del manejo de las cosas. Yo, de hecho, soy de los que digo que la labor de un periodista es como un dolor de muelas. ¿En qué sentido? Un dolor de muelas puede incluso salvarte la vida. ¿Por qué? Porque si te duele la muela, tú tienes que ir al dentista a ver si hay una infección, si tienes que extraerte la pieza, si puede llegarte más lejos, si puede producirte un cáncer, si te da un dolor de cabeza que te mata. O sea, el dolor de muelas es la advertencia de que tienes que tomar medidas. ¿Qué ha sucedido aquí? Que cuando los periodistas son dolor de muela, no le hacen caso. ¿Y qué sucede? Tenemos una sociedad con temas como Odebrecht, que llegaron al tuétano del empresariado y de la clase política. Tenemos ahora el caso Medusa, el caso Antipulpo, el caso Diablo. Todos esos casos son un reflejo de que no se le ha hecho caso a la clase periodística. ¿Por qué? Y cualquier día de estos, uno de nosotros no pide una información o le cuestiona a un funcionario. ¿Y qué es lo que hacen? Yo te lo digo en mi caso particular. En el año 2019 yo pedía información en ese momento del gobierno del presidente Medina. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno hacia mí? Yo estaba saliendo de mi oficina y me tiraron 4 tiros. El informe de los derechos humanos de 2019 de la Embajada Norteamericana menciona mi caso. Y yo digo, ¿cuántos periodistas se solidarizaron? Porque no era un problema con Odniel, era un problema con la clase. Cuando yo veo hoy, por ejemplo, lo que ha sucedido con el tema de Procuraduría y las expresiones del periodista Julio Martínez Pozo, de Alfredo de la Cruz y de otros tantos que hemos cuestionado los famosos acuerdos de delación, yo no entiendo por qué la Procuraduría se molesta con eso. Porque lejos de molestarse, debería sentirse contento que lo están ayudando a hacer su trabajo bien. Que mañana, cuando tú no seas funcionario, no tengas el dolor de cabeza de que la tranquilidad procesal tuya comiencen a perseguirla. Señores, hace 4 años atrás, 5 años atrás, cuando uno hablaba de Jean Alain Rodríguez, un come hombre. Cuando uno hablaba de José Ramón Peralta, un come hombre.
Cuando uno hablaba de Donald, de Gonzalo, eran los todopoderosos. Pero ¿qué pasó tiempo después? Mira, mi papá, que es un campesino de Neiva, utiliza mucho una expresión que a mí me gusta, es medio vulgarona, pero refleja lo que podría pasar con una persona de no ser juiciosa. Él dice, en la vida a veces hay que ser nalga y a veces hay que ser fuerte. Es muy bueno cuando tú eres fuerte, pero ¿y cuando te toca ser nalga? Entonces, esos exfuncionarios en un momento determinado entendieron que nunca iban a bajar del poder, pero ¿qué pasó tiempo después? Y la prensa lo advirtió, porque la prensa le decía, mira, tal proyecto, mira, tal cosa, ¿por qué tú no estás haciendo esto? Mire, señores, usted está hablando de lo que ha pasado con Procuraduría. Pero hace apenas 2 semanas, el periódico Panorama, del buen amigo Miguel Medina, colocó en el tintero nacional lo que estaba pasando con los asesores. Y yo he visto la reacción de funcionarios que fueron cuestionados, porque tú tienes que explicar cómo tú estás manejando el dinero de un país que para hacer una letrina tiene que coger dinero prestado en la banca internacional. Entonces, si yo como periodista te digo que como tú tienes 15 asesores incluso que se ve que son trabajadores de nada, que no hacen nada, que se ven botella, ¿por qué tú te tienes que molestar? Al contrario, yo te estoy librando de que mañana eso se convierta en un problema. Ahora bien, hay un tema que tenemos que tratar con sinceridad. ¿Qué? Jenny hablaba de que los estudiantes, Yulisa hablaba de los estudiantes. Yo le voy a decir algo, es que aquí la prensa en ejercicio tiene que sentarse a analizar su comportamiento. Porque nosotros no podemos construir futuro cuando nosotros mismos, los que estamos en el presente en los medios de comunicación, no hacemos nuestro trabajo. Yo recuerdo que cuando explotó el expediente de Odebrecht, la comunicación aquí se dividió. Había una parte con Jean Alain y había una parte con los imputados. ¿Qué pasó? Se metió el dinero. Señores, los medios de comunicación tienen que hablar y nosotros vivimos de esto. Sin embargo, nosotros no podemos permitir que las palabras que nosotros vamos a decir sean manejadas por el presupuesto de una institución. Vivimos en democracia en República Dominicana. A propósito que tú mencionabas ese incidente que tuviste en años anteriores y tomando también a consideración que el presidente Luis Abinader en la entrega de la semanal de esa semana pues hablaba precisamente de que a la prensa se le debe entregar toda la información que necesite para poder hacer su trabajo. Y como preguntarte quizás si vivimos en democracia es un poquito hasta contraproducente, porque realmente vivimos en un país democrático, pero se percibe esa democracia a nivel de libertad de expresión. Solo hay que leer el comunicado de la Procuraduría para entender si vivimos en democracia. Eso es una amenaza, no es... Olvídense de Julio Martínez Pozo, es una amenaza a Jenny Aquino, que mañana le dice, mira, esta información es una amenaza a Yulisa, es una amenaza a ti, es una amenaza a todos nosotros. ¿Por qué? Señores, cuando Jean Alain Rodríguez abusó de doña Miriam, ¿quiénes fueron los que pusieron en evidencia esa rastrería? Fuimos nosotros, los medios de comunicación, y nos pusimos del lado de ella. Y en muchos casos, incluido, y debo decirlo, incluido el mismo Julio Martínez Pozo, logró la persecución de Jean Alain en ese momento. O no fue a él y a Dani Alcántara que el procurador del momento dijo que lo iba a investigar y pidió ante el juez Francisco Ortega Polanco que le entregaran todos los permisos para ver las cuentas y todo lo de los hijos y mujeres de esa gente. Lo que pasa es que a ti no te puede convenir la prensa cuando te defiende y cuando entonces la prensa te cuestiona es mala. Eso es lo que ha pasado aquí. Y yo creo que todos los medios tenemos que empoderarnos. ¿En qué sentido? Yo esperaba hoy la solidaridad de todos los medios respecto a ese comunicado. Hoy, el periódico Listín Diario, que ha sido también un dolor de muela para ciertas cosas, le pidió a la Procuraduría que explicara el comunicado, que si era los medios que iba a perseguir. No, donde yo dije Diego, no. Lo que pasa es que tú como institución persecutora de las cosas malas, tú no puedes decirle a un periodista que te está pidiendo una información, mira, prepárate que te voy a caer atrás. No, tú no me puedes decir eso porque tú me estás amenazando. Ahora bien, ahora es el momento
de que los funcionarios públicos, a propósito de que el presidente, su promesa principal es fin de la corrupción y fin de la impunidad, es el momento de que el presidente le diga, como hacía mi abuela, señores, es el momento del fin de la corrupción y el fin de la impunidad. O sea, no es que él lo diga en la semanal, es muy fácil, en la semanal tú dices lo que sea. Es que los funcionarios públicos acaten todo lo que diga, todo lo relacionado a la ley 200-04 de libre acceso a la información pública. O nosotros le hemos estado pidiendo información a determinadas instituciones, y debo decírtelo aquí, y hemos tenido que llevar al Tribunal Superior Administrativo para que nos entregue una información que es de interés público. Pero carajo, ¿y esos cuartos que tú manejas son tuyos? No. Pero como aquí hemos tenido, si se quiere, una deformación de lo que es el trabajo público. ¿Por qué? Ustedes van a un restaurante y se encuentran con un funcionario, anda solo. Andan con 4 guardaespaldas, un lambón, 2 secretarias que no dejan que tú te le acerques. Yo fui a un restaurante y llegó una avanzada. Yo dije, viene el presidente de la República mínimo, un funcionario de 5ª categoría. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas le afecta el yo-yo. Yo soy, yo esto, yo lo otro. Y esa afectación provoca que cuando viene un mortal llamada Jenny Aquino, llamada Yuliso, llamado Oniel, le dicen, mira, ¿y cómo tú estás manejando tal licitación? ¿Sabe lo que hacen? Te persiguen hasta económicamente. Te pongo un caso sencillo para no hablar tanto. Nosotros fuimos, junto con un grupo de periodistas, de los que le pedimos al ministro de la Vivienda que nos explicara cómo él compró los terrenos del canódromo. Esos terrenos no son de uso privado, esos terrenos son del Estado, suyo y mío y de todos los que estamos aquí. ¿Qué pasa? Mira, ¿cómo tú compraste esos terrenos? Se hizo el sueco, como es su naturaleza. Fuimos a Catastro, que es la institución que le pone precio a todos los terrenos. ¿Qué dice Catastro? Dice que esos terrenos cuestan 1.100 millones de pesos. Una certificación tenemos. Pero fuimos a los brokers, como dicen, a los vendedores inmobiliarios en el sector privado. Mira, ¿cuánto vale esos terrenos? 4.000 millones de pesos. ¿Por cuánto lo compró el señor? Por 298 millones de pesos con un préstamo del Estado. Siendo funcionario público. ¿No tienen los medios que cuestionar eso? Claro que sí. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de ese ministerio? Yo te digo, por ejemplo, en mi canal de YouTube, o en mi Twitter, o en mi cuenta de Instagram, ellos han colocado una granja de tigre a escribir, diciendo que yo tengo envidia, que los demás tenemos envidia, porque él es el que ha hecho muchas casas, él es un semidios. Es que no es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo, cómo tú, como funcionario público, compraste a precio de vaca muerta unos terrenos que le pertenecen al Estado, donde se pudo haber construido una gran ciudad hospitalaria, donde se pudo haber construido las oficinas gubernamentales. Nosotros alquilamos un local en Río San Juan para entrenar a los policías. Ahí podíamos construir el centro de entrenamiento policial con todo y casa. Se podía hacer de todo eso en esos terrenos. Pero ¿qué pasó? Lo compró un funcionario y ahora los periodistas que lo cuestionan entran en desgracia en este gobierno. Entonces no vivimos en democracia. Bueno, mira, quiero aprovechar el tiempo, Jenny, porque no quiero perder la oportunidad sin tocar algunos temas que han sido también de interés nacional. Y me gustaría, por ejemplo, porque pasa mucho lo que ustedes dicen. Yo siento que en nuestra sociedad hay mucha desinformación, pero aunado a la desinformación también está la falta de interés de la población de no enterarse o no indagar sobre los temas que le afectan directamente a la sociedad y que independientemente de todo simplemente pasan desapercibidos, y el periodista sufre eso porque uno dice, pero y la sociedad no está viendo lo que está pasando, pero todo pasa desapercibido y uno siente que en la sociedad eso no cala, que no es un problema. A veces yo siento, eso nada más lo sufre el periodista que diariamente lo trabaja y lo vive. Y ya dicho eso, me gustaría comentar, que ustedes nos comenten sobre un proyecto de ley que salió la información hace apenas unos días, que inhabilita a las personas que han sido acusados de abuso
sexual a menores, de poder acercarse, tener quizás algún contacto. Sabemos, por ejemplo, que si una persona que fue acusado de este delito, luego que cumpla con la sociedad, pues ya puede hacer su vida de manera habitual. Entonces, este proyecto lo que busca es precisamente eso, es inhabilitar. Yo sé que parece incluso como hasta absurdo este proyecto de ley. Lo que el proyecto busca es tener un arraigo legal donde se le pueda impedir a una persona acusada de este delito acercarse a menores de edad. Me gustaría que ustedes me dieran su parecer sobre esto. Antes que esto, yo quería decirte, retomando algo de lo que dijo Adniel, que me llamaba mucho la atención y que lo vivimos en carne propia. Tú decías que si había democracia. A mí me mandaron a sacar de la avanzada de Danilo Medina en un carreteo que nos fuimos para la parte norte. Me dijo, el presidente mandó a sacar, y yo estaba con la guagua de Telenoticias y a mí me pusieron 2 de la avanzada, uno adelante y uno atrás. Y yo dije, ¿qué fue? Pero yo me estoy quedando atrás porque yo no me subí en la guagua, que todo el mundo que era como un camión blindado que teníamos de prensa, que tú te subías ahí y tú le ibas a hacer alguna pregunta. No, me dejaron detrás. ¿Temiste por tu vida en ese momento? No, hombre, no, porque ellos me sacaron simplemente porque el presidente mandó a sacarte y punto. Se fue toda la comitiva adelante y yo me quedé atrás. La vida, tú tienes que saber cogerla. El Señor te pone las cosas, porque nosotros no estamos para hacer la parte de la Pinky. La Pinky era la cosa más suave y más linda del mundo, pero qué suave. No era así. El presidente Danilo Medina también tenía periodistas que nunca le daba información, nada más que a 2 medios. ¿Y qué pasaba cuando lo preguntaban? ¿Cómo se siente el día de hoy usted? Una prensa rota. ¿Qué comió usted? ¿Se siente contento? Entonces, yo no soy para estarte preguntando esto de que si a mí no me importa qué comiste, a mí no me importa qué hiciste. Yo te vine a hacer, y lamentablemente la prensa viene a ser incómoda, porque tengo que sacar los temas que nos preocupan a todos. Y eso que te decía de ahí, a mí me tocó que en esa caravana hubo un muerto. ¿Tú sabes quién era la única persona que lo tenía? A mamacita que dejaron atrás. Entonces, la vida te presenta las circunstancias. Y cuando yo le pregunté, él dice, no sabemos si eso pasó, que yo lo tengo grabado, el señor que falleció. Sí, ¿qué van a hacer ustedes? Porque como a mí me habían sacado de la avanzada, es algo. Aquí pasó un tema, volviendo de Ogniel, que pasó y la gente ni se acuerda de él. ¿Qué pasó con la Operación 13? De la Lotería Nacional. Vamos a hablar de eso también. ¿Qué pasó? Señores, el día que se le conoció la medida de coerción en la mañana, ¿saben en qué estaba pensando la población? La distracción que teníamos ese día, en que iba a hablar el marido el ex marido de Dalitza Alegría. Esa fue la que tenía la prensa en primera plana. Entonces nadie se acordó de esa cosa. Y tenemos ahí, y fueron acusados nosotros, y él fue que se quedó afuera. Entonces, a mí no me importa la operación Pulpo, a mí no me importa la operación, el mar entero, en la tierra, no me interesa nada de eso, porque al final la población se ha desensibilizado de esos temas, de que yo me paseo con cualquier funcionario que está preso, no me importa. Yo lo que quiero saber es, ¿qué dinero cogiste? Si se lo robaron, ¿lo comprobaste? Eso es lo único que me interesa. Pues mira, vamos a hacer un traumatológico, como está diciendo el doctor Nieves, para la parte sur, con este dinero que le rescatamos, porque a mí no me importa que tú te pases 10 años preso y cuando te vayas de ahí, tienes los 150 millones de dólares que tú quieras tenerlo ahí guardado. No es eso. A mí no me interesa eso. Y en este país no se tiene control de nada. ¿Tú quieres saber si se tiene control de nada? ¿Cuántos estudiantes aquí se becaban para que se fueran para España y muchos de ellos vivían aquí? Mientras yo estaba ya haciendo mi cosa. Entonces, si no tienen ni siquiera control de eso, van a tener control de los que van a inhabilitar. Con eso, con tener un control de que tienen que salir con un pasaporte de este país, que tú sabes que salen, que sellan, que tú tienes que mandarle todas las fotos de todas las páginas de tu pasaporte. No tienen un control de eso simplemente, que son los estudiantes. ¿Van a tenerlo de un violador? Gracias. No. No, yo sé que ya la dejó difícil porque ya la dejó prendida. No, es que me da pique, pero bueno. Bueno, realmente, como dice Jenny, es difícil que lo tengan, el control. En primer lugar, si logran... que se apruebe. No, y si logran judicializar al violador, porque ese es otro tema. Ese es el primer paso. Pero sí debería, porque... las cárceles, tú pusiste el ejemplo de los 10 años, de la persona que dura 10 años, no sé si fuiste tú o Jenny, los 10 años, se supone que en un mundo perfecto esos 10 años debieran de haberte servido para reformarte. Pero ¿cómo tú vas a salir de ahí 10 años después? Tú eras violador, pues tú vas a salir violador, asesino y quién sabe cuántas cosas más. Psicópata. Exactamente.
Entonces, bueno, hay una línea delgada ahí entre que si se violan los derechos de la persona, porque se supone que ya tú pagaste tu condena, pero hay que tener cuidado. No, o sea, hay un yo riesgo. misma me cuestiono si yo quisiera que un hijo mío me lo eduque una persona que duró 10 años preso por violación de menores. Eso es algo complicado. Realmente no sé qué tan rápido o qué tan de acuerdo estén los legisladores en aprobar eso. Me parece que está solamente en primera lectura y que falta... y que es un proyecto que viene de muchos años atrás, que no es ahora que se está, o sea, me parece que se está reintroduciendo, pero que viene de años atrás y que tampoco se había podido llegar a un acuerdo con eso. Pero sé que es un tema delicado. ¿Piensas tú que quizás sería bueno, hay otros temas pendientes, antes de hablar de este proyecto, que es un proyecto bastante ambicioso? Como tú dices, es un tema sensible porque ya luego se estarían vulnerando derechos de ciudadanos que se supone ya cumplieron su parte con lo que hicieron en la sociedad. Sin embargo, como tú dices, habríamos que ver, por ejemplo, uno de esos temas pendientes sería cómo está reformando nuestras cárceles a esas personas que precisamente infringieron la ley por eso. Exactamente, o sea, lo que te comentaba del primer paso de poder dar con esa persona, nuestro sistema de justicia, poder dar con el culpable, poderlo llevar a la justicia, poderlo condenar, pero ¿qué es lo que sabemos de nuestras cárceles? No solamente del sistema, de cómo funciona, de si realmente sirven para reformar a la persona, hasta las condiciones físicas. Las condiciones de infraestructura, recordamos lo que pasó en La Victoria, y todavía estamos hablando de que si la cárcel de Las Parras, que si esto, que lo otro. O sea, creo que todavía hay cosas más de la base, de la estructura, que faltan por construir para llegar a esos temas que son más delicados. Es como, ok, estoy pensando en qué voy a cocinar, pero yo no tengo estufa, ni tengo plato, ni tengo comida. O sea que hay que ir despacio. Hay que llevarlo. Obniel. Mira, Mario Vargas Llosa escribió un trabajo que se llama La civilización del espectáculo. Yo pienso que el Congreso Nacional y diversos estamentos son utilizados con cierta frecuencia como un teatro, como decía mi querida compañera Jenny, para entretener a la sociedad. Y estoy 100% de acuerdo con Yulisa en el sentido de que tú querer construir un sistema donde los violadores no puedan acercarse a los niños. Yo te pregunto, okay, ¿cómo le van a dar seguimiento? Porque las mujeres que son golpeadas por sus maridos en República Dominicana, cuando un fiscal le da una orden de alejamiento, ya tienen que irse a entregar al tigre. ¿Y qué hace el tigre? La mata ahí mismo. Entonces, ¿de qué que estamos hablando? Estamos hablando de un sueño que no es lo que la gente vive en el día a día. El sistema carcelario en República Dominicana es un verdadero desastre porque desde allí se delinque y es una verdadera industria de la criminalidad. Hoy no matan desde la cárcel. Y no, todos estos, ¿cómo se llama? Todos estos estafas que se están haciendo, de los celulares, de los tigres que te graban de que desnudo con una muchacha, es desde la cárcel. Y la Procuraduría el otro día que no se sorprendió que encontró un paquete de antenas, parábolas, solo faltaba un satélite dentro de la cárcel. Porque la verdadera industria de la criminalidad es la cárcel. Nosotros no hemos querido sincerizarnos con determinados temas para resolverlos. ¿Cuál es la visión que tiene la gente respecto a la justicia? Que la justicia solo le afecta a los jodidos. Y a los ricos, a los que están pegados, a los que son de apellido, eso no lo tocan. Tú decías en un momento determinado que si la sociedad, como si no estaba ajena a ese tema, tú sabes qué es lo que pasa, y eso es una realidad lamentable, que el 65% de los dominicanos, según estudios, sus capacidades cognitivas no están desarrolladas. ¿Qué quiere decir eso? La gente lee un periódico, pero no descifra, no entiende lo que está leyendo. Entonces, ¿cómo tú pedirle, cómo tú exigirle a una sociedad, cómo la sociedad puede exigirle cuando la mitad de la población no vota y a la otra mitad hay que pagarle para que vote? Entonces nosotros estamos lamentablemente en un barco que va a la deriva. Yo no quiero ser pesimista. Sin embargo, esta es la sociedad que nos construyeron. Señores,
Y no se está debatiendo el asesinato de un muchacho que lo chocaron y la muchacha dice que cree que fue un objeto. Se aparece 3 días después, no se sabe si estaba endrogada, borracha, bajo qué efecto. O sea, como si viviéramos en una especie de selva, pero todo lo que estamos aquí manejamos. Cuando tú vas a cruzar un semáforo aquí en verde, que tú tienes el verde para pasar, tú no cruzas asustado porque aquí hay un paquete de tigres que no respetan leyes ni nada. O sea, aquí hay de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba un irrespeto a las normativas y al temor y al imperio de la ley. ¿Por qué? Porque se ha dado la lamentable situación de que el crimen no se castiga en ninguna dirección. Y eso ha hecho que la sociedad sea apática. Yo veía el otro día, luego del proceso electoral, que había una iniciativa de legisladores para que el voto fuese obligatorio. Y yo digo, carajo, siéntense ustedes a analizar por qué la gente no fue a votar por ustedes. Ah, no, tú quieres obligarme, pero no quieres entender que las promesas principales por las que yo creía en ti, ya yo no creo en eso. Es más fácil echarle la culpa a la población a tú sentarse y decir, ven acá, pero ¿qué es lo que está pasando? Señores, lamentablemente hay un desencanto de la sociedad, de la clase política, de la clase empresarial, porque aquí todo el mundo está jugando su juego, hasta de los medios de comunicación. Yo le decía a un amigo que yo me sentía triste cuando a un periodista le decían bocina. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos periodistas que se creyeron impolutos, pero que el tiempo pone todo en su lugar, fueron los que empezaron a desacreditar a la clase comunicacional, a decir que Jenny, porque Jenny piensa de una manera distinta de una bocina. No, ese es el pensamiento. Nosotros se supone que vivimos, como decía Bosch, en la mentada democracia. Tú puedes pensar de una forma, yo puedo pensar de otra, y tú no tienes por qué catalogarme de una u otra manera. Ahora, ese resquicio que ha habido en la comunicación, en los empresarios, en los políticos, está llevando a la sociedad dominicana a un callejón sin salida. Señores, cuando yo vi en el proceso actual la cantidad de personas que fueron a votar, pero más preocupante, los que no fueron a votar, yo dije, tenemos que sentarnos a analizar. En el 2020, en la encuestadora que nosotros nos asociamos, nosotros vimos una preocupación que nos llamó la atención. ¿Cuál fue? En Latinoamérica y en el mundo hay una tendencia hacia los partidos políticos o hacia las figuras mesiánicas. En Colombia, Petro. En Argentina, ¿cómo se llama el loco este de la sierra? Milei. En Chile, Boric. En Estados Unidos, Donald Trump. Esas personas, ¿por qué la gente ha ido a votar por ellos? Porque se cansaron de la clase política tradicional. ¿Tú sabes qué pasó aquí en el 20? Que no le prestamos atención y ha comenzado a enrostrarnos eso. Ramfi Trujillo, sin partido, sin estructura, pero con un discurso antisistémico, marcaba en las encuestas que nosotros manejábamos 8.8. Pero un tipo como Roque ahora, con todos los cuestionamientos que tiene, llegó a marcar más que Miguel Vargas y el PRD. ¿Qué es eso? Eso es una respuesta de la sociedad al hartazgo de la clase política y a la clase empresarial tradicional. ¿Y qué está diciendo? Vamos a votar hasta por el diablo. No, vamos a poner a lo que sea, pero a ustedes no. Hubo una vez que ganó una encuesta. Ganó el diablo, ¿verdad? Y metieron preso a los dos, hicieron el coso. Metieron preso a los dos periodistas. Es bueno que lo menciones porque, como tú bien decías, ese hartazgo parece que ha llevado a la población a estar como en un limbo que no se preocupa ni le presta atención quizás quiénes son sus candidatos. Porque como bien tú decías, con todos los señalamientos que han tenido algunos candidatos presidenciales, uno se alarma y uno dice, pero ¿cómo fue que siquiera se le permitió tener la candidatura, empezando por ahí? Pero aquí hay diputados, senadores, que tienen casos y procesos abiertos, de toda índole. Pero bueno, acá vamos a hablar con nombre y apellido aquí, ¿o tenemos miedo? Mira, hay otro tema que quiero también tratarlo con ustedes. Ondri, ¿qué pasó? No, hay otro tema. Hay otro tema que quiero tratar con ustedes porque de verdad me llamó muchísimo la atención porque pasa lo mismo con el tema anterior. Siento que hay temas pendientes antes de tener esta discusión y es el proyecto que también busca obligar a los hijos a mantener a los padres.
¿por qué digo que hay muchos temas pendientes? Porque sabemos que en República Dominicana culturalmente el dominicano carga con sus padres. Y obviamente a veces, por ejemplo, son familias que no tienen ni para mantenerse ellos y tienen que cargar con este envejeciente que ya no se vale por sí mismo. Culturalmente tampoco tenemos una disciplina de guardar para tener una vejez digna. Entonces yo siento que primero habría que hablar de esos temas, de educar a una población, para luego entonces exigirle. Y también siento dónde están las políticas públicas que vayan en favor de los envejecientes, porque si vemos las cifras, la cantidad de envejecientes desvalidos que están en las calles, que no tienen ni siquiera dónde vivir, es alarmante. Me gustaría su opinión sobre esto. ¿Qué cantidad de familias tenemos monoparentales? Uh-huh. Eso es lo primero que tenemos que saber. Empecemos por ahí. Vete a los barrios y ve y dime a qué hora salía. Y yo te lo digo porque estudié en un barrio popular y yo de mi escuela, ¿cuántas eran las madres que estaban solteras? ¿Cuántas madres salían de su casa a las 6 de la mañana y volvían a las 7 de la noche? De hecho, nosotros una vez teníamos que hacer, señores, tenemos que ver una película en VHS, me acuerdo. Yo traigo el VHS, yo traigo las palomitas. Dice, ¿en dónde la vamos a ver? Dice, en la casa de fulanito porque su mamá no llega hasta tal hora. Estaba solo. Uh-huh. Entonces, ese niño, que gracias a Dios hizo profesional y qué bien, qué maravilloso, un ingeniero fantástico. Ese jovencito, tú me dices a mí el día de hoy que su mamá se fajó para que esos muchachos fueran a un politécnico, estudiaran, el día de mañana viene y su papá dice, ok, él es mi hijo a esta altura, pero no ha estado presente nunca. Tú le puedes exigir como ley que tenga un cariño paternal hacia esa persona, hacia esa figura, es difícil. Entonces, esa conversación, como que el Estado no puede meter en las intríngulis, porque entonces ahí están los abuelos. Uh-huh. O qué pasó con las madres que muchas veces se tienen que ir del país, lo dejan con los abuelos, se van y no hay un vínculo afectivo realmente con esa madre, que es la que mantiene un hogar. Jenny, ¿a cuál de los hijos van a meter preso? Porque aquí en República Dominicana tienen 5 o 6 muchachos. El pobre le encanta parir. El pobre le encanta parir. No tiene dos. 6, 7, 8. Entonces, dime, ¿para qué el Estado venga? Mi amor, nadie te dijo a ti. Hay métodos anticonceptivos también, porque lo que necesitamos es educación. Así empezar ahí, porque la pobreza lo que trae en cordón es pobreza. Punto. No hay cosa más fértil que un pobre. No, es verdad. No te voy a decir la profesión que me dijeron. El tema de las personas envejecientes a mí me toca muy profundamente, porque todo el que me conoce un poco sabe que yo tengo a mi madre, que hace muchos años que está con temas de salud, y que yo soy para ella todo lo que ella quiera. Todo lo que ella necesite. Todo lo que ella necesite. Entonces, y ha sido por que más de 12 años mami tiene en condición de discapacidad, y ella si ella abrió la boca y ando yo corriendo. Claro. Tratando de darle lo que ella quiere. Pero ¿quién fue mi mamá? Con nosotros, con sus 3 hijos. Bueno, no te puedo decir. Nosotros vinimos los 3 cuando llegamos a la escuela, ya sabíamos leer y escribir porque nos enseñó mi mamá. Uh-huh. En mi casa, uh-huh. Que mi mamá no fue una persona que fue universitaria, ni se graduó, ni nada de eso, pero ella nos enseñó en la casa. Así es. O sea, mami estuvo todo el tiempo con nosotros. Ahora, pídeme eso mismo para una persona que no estuvo o que ni siquiera me reconoció, que abundan los casos. Abundan los casos en el tema de los padres, porque las madres son como más, es más difícil ver una madre abandonar a su hijo, pero los papás sí, es más común. Entonces, ahí volvemos al mismo tema de ahorita. Ok, quiero poner una ley para que los violadores no vuelvan a trabajar con niños, pero se ha quedado atrás en el tiempo el proyecto para quitar la señal de celular en las cárceles. O sea, ¿qué me evita a mí que ese mismo violador no se esté comunicando por un chat con un menor? Con otro menor. Mandándole fotos, pidiéndole. Entonces, lo mismo, aquí con el tema de los padres. En primer lugar, la cultura de la responsabilidad y de la educación. Eso es algo que no me debieran de obligar. Yo debiera de pensar que mi mamá me dio el tamaño, bueno, no soy tan grande, pero no tanto. A lo que llegué me lo dio ella, y que como ahora ella me va a necesitar y yo no voy a estar para ella. Eso no deberían de pedírmelo, no debieran ni obligarme a eso. Pero hay otra parte que mencionaron ahorita, que es lo del Estado.
hablemos del tema de las pensiones. O sea, tú trabajaste toda tu vida, te fajaste, cuando tú estás mayor, tu pensión que te entregan no te da para comprar la pastilla de la presión. O sea, son muchas cosas que hay que trabajar antes de hablar de esos temas que a veces parecen ser como para que la gente como se traído embulle por lo moño. Que hay en países incluso que los hijos anhelan tener a los envejecientes en su casa por el tema de la pensión. Exacto, exactamente, porque me van a dar un dinero a mí. Exacto, que sirve para ayudar a todo el hogar, no así en nuestro país. Exacto, por ejemplo, vuelvo y te pongo el ejemplo de mami. Mantener la situación, la condición de mami es sumamente caro, porque mami necesita terapia física, terapia de lenguaje, mami necesita medicamentos, una alimentación diferente. Yo tengo que trabajar como un burro. Todos tenemos que trabajar como burros, pero también necesitamos tiempo para atenderla porque ella no se puede ni siquiera bañar sola. Así es. Entonces, yo no tengo una ayuda del Estado que me dice, mira, tú tienes a tu mamá en esas condiciones. Aquí tú tienes un apoyo para, aunque sea para su terapia, para que tú puedas. O por lo menos un centro de salud donde indistintamente de que uno trabaje, pues pueda llevar a esas personas a recibir esos servicios. No hay, porque yo te puedo hacer. Y eso es carísimo. De aquí podemos durar una hora más yo haciéndote solamente historias de lo que se ha pasado en cualquier centro de salud donde yo he tenido que llevarla. Por X o por Y, experiencias que te puedo escribir un libro. O sea que tampoco, uno se siente como desprotegido. Totalmente, porque ni siquiera tienes, como tú dices, un centro de salud cercano donde tú la vas a llevar y tú sabes que ahí tú te vas a desentender porque te la van a cuidar, porque no la hay. Obniel. Mira, una de las canciones más famosas que todos escuchamos por nuestros padres o nuestros abuelos era una de La Lupe que tenía como título Teatro. Ay, sí, me encanta. Falsedad mal ensayada. Mira, no hay duda de que el Estado Dominicano tiene muchísimos pendientes más importantes que impulsar ese tipo de tonterías. Nuestras compañeras han hablado de diferentes matices. Yo te pongo dos. Voy a empezar con el Código Penal que hoy anuncian que lo aprobaron. Sin embargo, el Código Penal tiene 23 años en el Congreso. Supuestamente por el tema del aborto. Pero yo te voy a hacer una pregunta. El Código Penal, entre otras cosas, el nuevo Código Penal, habla de las penas que se le deben colocar al autor intelectual. ¿Tú sabías que ahora mismo, si una persona que mandó a matar a otro, lo llevan a un tribunal, el juez no tiene las herramientas legales para juzgarla? Le pongo un caso sencillo para que lo entiendan. Una niña llamada Emily. Emily, novia de Marlon Martínez. Marlon Martínez, hijo de Marlene Martínez. Marlon, 20 años preso. ¿Y Marlene cuántos años hizo? 2 años. Mucha gente lo criticó. No. Es que el juez no tenía garras para poderla llevar a la prisión por 20 o 30 años como autor intelectual de ese crimen. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia dominicana, el andamiaje legal dominicano no tiene la estructura para tú meter preso a un autor intelectual. ¿Dónde está esa ley? En el Código Penal nuevo, pero eso no se aprueba. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que nosotros queremos tener un teatro sobre los temas fundamentales que afectan a la sociedad, cuando en realidad no queremos tocar el fondo. O sea, es un tema de forma siempre, pero de fondo no. Yo he visto en la Cámara de Diputados y en el Senado aprobar proyectos tan absurdos como la creación del Instituto del Coco. Vea usted, como dicen en el campo. Adiós, diablo. Adiós, vea. La capital de Maní, la capital del mango. Maní, la capital del... No, la capital de la ciruela. Mira, gracias a Dios, después de ahí se acabó el hambre mundial. Exacto. Después de Porque ahí había los a todas beneficios. nos pusieron unas coronas y unas bandas. A partir de ahí ya resucitaron los muertos. Se El terminó Señor la guerra en vino a Ucrania. cantar Whoopi Goldberg aquí o Happy Day. Señores, O sea, por Dios. pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no queremos tocar los puntos neurálgicos que podrían transformar la sociedad. Siempre hay un manejo, siempre hay un sector, siempre hay alguien detrás. Con el Código Penal, yo recuerdo que yo tuve una discusión con el actual presidente del PRM cuando era senador, José Paliza, en una entrevista incómoda,
donde yo le decía, y si a ti te toca votar, aborto o antiaborto, ¿cuál es tu voto? No, 3 horas dando vueltas. ¿Por qué? No quiere pelear con las iglesias, pero tampoco quiere pelear con los grupos progres, como él dice. ¿Cuál es tu decisión al final? Porque tú eres un legislador electo por la sociedad para representarlo, para tomar decisiones a favor de la sociedad. Ninguna. Por eso tenemos 23 años. Sí. Ahora resulta que el proyecto de ley que van a aprobar es que tú tienes que obligar o darle a tu papá y a tu mamá. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Aquí hay muchísimos temas pendientes que tenemos que abordar. ¿Cuál es el problema? Que el Congreso que tenemos en la actualidad, el que va a acabar ahora en agosto y el que viene, es un Congreso parasitario. A partir del año 2002, ¿tú sabes qué pasó? El Congreso se llenó de personas sin la capacidad intelectual, sin la discusión. Pero se supone que el que me va a representar a mí tiene que tener la inteligencia, la preparación para discutir, para saber cuáles temas le convienen al pueblo desde el punto de vista de un pensante. Jenny no se preparó, Yulisa no se preparó, yo no me preparé. ¿Y cómo es posible que un tigre que lo que es rifero, que lo que es narcotraficante, un tigre... Señores, yo he escuchado a un senador de la República decir que a él no le daban comida en el Congreso. Mi hermano, usted va a comer ahí, es una fonda. Pero esa es el matiz que le han dado a un organismo tan importante como el Congreso, y por eso tenemos este tipo de legislación que no sirve, no funciona. Chicos, la verdad es que... exenciones, inmunidad y privilegios. Chicos, así que lo ven. la verdad es que a mí me faltó tiempo, me queda un tema pendiente, así que les voy a extender la invitación para que nueva vez estén con nosotros en Gente Única, el podcast, porque siento que este tipo de contenido hay que seguir impulsándolo para que no solamente la sociedad, sino que también nuestros jóvenes también se interesen a través de estas plataformas sobre los temas que verdaderamente importan en nuestro país. Así que muchísimas gracias por haber engalanado esta cabina. Yo creo que es la primera vez que todos nos quedamos así tan tranquilos escuchando a cada uno de ustedes exponer sus temas, y a ustedes hacerles la invitación para que nos acompañen en otra entrega de Gente Única, el podcast.